Bueno, buenos días. Bueno, supongo que me estarán escuchando. Bueno, mi nombre es Ana María Canedo Peró, formo parte del equipo Suwichi. También está conectado el coordinador del equipo, que es Mariano Menéndez. Así que bueno, la idea es comenzar con... Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué, qué tal? Mariano, ¿no? Sabes que te escuché poquito. Sí, sí, tengo la conexión medio más o menos funcionando, así que adelante, Ana, no hay problema. Bueno, bárbaro. Bueno, el webinar va a tener una duración máxima de 1 hora, más o menos son 45 minutos de exposición, y después los últimos 15 para preguntas, como dice bien ahí la planilla. La idea es que no haya interrupciones, por eso dejamos los 15 minutos al final. Esto se está grabando para después dejar disponible en YouTube. De ahí este pedido de no interrupción, para que sea mucho más claro y fluida también la exposición. Bien. El objetivo del webinar es, bueno, comentar brevemente la introducción a Suwichi, de dónde surgen los datos, los cubos de Guarani 3, cómo se generan, y bueno, y vamos a través del sistema, utilizando el sistema, vamos a crear algunas vistas como para ver, explicar cómo se pueden analizar los datos con el sistema. Vamos a la próxima. Bueno, el Suwichi es un sistema de consultas y de análisis de datos. No es como los sistemas transaccionales donde el usuario puede cargar y modificar datos, sino que solamente es un sistema de lo que típicamente se llama de tipo data warehouse. Se nutre de la información, de los datos, mejor dicho, que obtiene de los sistemas transaccionales, que son los que están a la base de la pirámide, es el Xiu Guaraní, el Xiu Pilagá, el Xiu Sanabarián Quilmes, el Xiu Mapuche, el Xiu Colla, el sistema de encuestas, y también de los sistemas que se manejan en la Secretaría, que son el Araucano, el RUM y el Suquerandíes, de la infraestructura, de recursos humanos y el de estadística de alumnos. Entonces, el sistema se nutre de esa información, de esos datos, se analiza, se genera la información que es analizada por las distintas áreas, y de ese análisis pueden surgir, por un lado, nuevas tendencias, pueden surgir, bueno, se detectan errores, información que después se hace llegar a las áreas de gestión para que se corrija. Pueden surgir nuevos circuitos de datos, nuevos procedimientos, nuevos indicadores, o sea, etcétera, entre muchas otras opciones. Entonces, ¿cómo obtenemos los datos en Wichi? Bueno, existe un proceso que comúnmente se llama como ETL, que significa extracción, transformación y carga, o sea, L de load en inglés. Entonces, lo que hace es ingresar a Xiu Guaraní 3, en este caso, extrae la información, Wichi modela, la trabaja y genera los modelos de análisis de alumnos, o sea, los cubos, el cubo de alumnos, el de rendimiento académico y el de procedencia de aspirantes. ¿Qué analiza cada uno? ¿Qué temáticas se puede analizar en cada uno de estos cubos? Bueno, en el de alumnos se analiza la evolución de los alumnos, la cantidad de alumnos, ¿no? A lo largo de los años, se puede analizar el rendimiento académico de esos años en el año académico anterior o desde que iniciaron, y hay una serie de datos censales de los alumnos también para estudiar. En el cubo de procedencia de aspirantes tenemos la información sobre de qué colegio secundario proceden, también
datos censales obviamente de los padres y, bueno, y el resultado de las inscripciones de los alumnos, ¿no? Y el cubo de rendimiento académico, la temática en análisis es bueno, el rendimiento académico por actividad, una evaluación docente. Bueno, hay bastante información para estudiar. Este es un ejemplo de una vista que se construyó en Wichi, del cubo de alumnos. Perdón, este todavía no es el ejemplo. Este es cuando entramos al Wichi, tenemos para elegir, por un lado, para armar una vista, para armar la consulta, tenemos las medidas, o sea, ¿qué queremos contar? Este es el caso del cubo de alumnos, ¿no? ¿Qué queremos contar? En este caso tenemos 4 medidas: los nuevos inscriptos, los reinscriptos, los egresados y los alumnos, que es la sumatoria de nuevos inscriptos más reinscriptos. Después tenemos lo que queremos analizar, las dimensiones, las variables que queremos cruzar, el año académico, el tipo de ingreso, las actividades rendidas en el año anterior, las actividades aprobadas en el año anterior, situación del aspirante. O sea, cada cubo tiene una lista de dimensiones para poder estudiar. Y ahora sí, viene el ejemplo, que es del cubo de alumnos, o sea, la cantidad de nuevos inscriptos por responsable académica y año académico. Entonces, se seleccionó la medida nuevos inscriptos para un año académico, para una responsable académica, y bueno, surgieron todas las unidades académicas con sus totales, ¿sí? Por año, del 2014 al 2017 en este caso. Y ahora sí, la idea es, como os comentaba antes, pasar al sistema para construir algunos ejemplos. Vamos hay un secretito acá, acá. Perfecto. Vamos a ampliar la imagen para que se pueda ver mejor. Vamos a comenzar con el cubo de procedencia de aspirantes. Entonces, utilizamos una herramienta que se llama Saiku, acá en Wichi. Entonces, lo primero que tenemos que elegir es con qué cubo vamos a trabajar. Acá tenemos la lista de cubos de todos los sistemas. Entonces vamos a buscar el Guarani 3, el de procedencia de aspirantes. La medida, en este caso hay una sola, pero hay que seleccionarla, que es lo que vamos a contar, cantidad de aspirantes. Y el objetivo de este ejemplo es conocer de qué colegio secundario proviene la mayor cantidad de aspirantes. Para un año académico, entonces, vamos a seleccionar el año académico. Tenemos una herramienta que se llama Masum, o comúnmente la lupa, para seleccionar rápidamente la información que queremos, con la cual queremos quedarnos, en este caso el año académico 2017. Y como les mencionaba, nosotros, el objetivo de este cubo es la procedencia de los colegios, entonces por el colegio secundario. Entonces aquí tenemos la dimensión colegio secundario, que tiene varios niveles. Vamos a empezar a utilizar la provincia. ¿Sí? Entonces acá vemos que vienen desordenados, por lo cual entonces los vamos a ordenar, ¿sí? En forma descendente, por la cantidad de esperantes. Y acá ya nos encontramos con un dato que se llama vacío nulo. ¿Qué significa eso? Que esa información no se registró en el sistema de gestión, no se le pidió a los alumnos, o los alumnos no la brindaron. La cuestión es que cuando llegó ese dato a Wichi, no está, y por lo cual no se puede analizar. Bien, esa es la importancia de tener todos los datos que se registren en el momento que se generan, ¿no? Bueno, acá entonces estamos viendo que la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene la mayor cantidad de
aspirantes, así que nos vamos a quedar con estos 3 primeros colegios, con estas 3 primeras provincias de donde provienen aspirantes, y vamos a seguir agregando más niveles, la localidad ahora. Acá pareciera que es la localidad de San Miguel la que tiene el colegio con mayor cantidad de aspirantes, pero bueno, eso ya se irá viendo, ¿sí? O sea que vamos a seguir agregando datos. Vamos a agregar el dato de colegio. Bueno, San Miguel no era, pasó a un nivel inferior. La localidad que tiene el colegio que trae mayor cantidad de aspirantes es Lobos, General Alvear y después Saladillo. Fíjense las cantidades, 85, 70 y 58. ¿Sí? Esos son, bien, vamos a seleccionarlos porque no lo mencioné al comienzo, creo, que el objetivo es saber no solamente de qué colegio proviene la mayor cantidad de aspirantes, sino también saber a qué propuesta aspiran esos aspirantes. Entonces, para eso vamos a seleccionar la propuesta de la lista de dimensiones, la buscamos, acá está, propuesta formativa. Subimos estos datos para arriba y lo vamos a ver en un gráfico de barras, para detectar rápidamente cuál es la localidad, a qué colegio. Fíjense que la torre más alta es esta, que tiene 25 aspirantes, de un colegio de Lobos, y la propuesta formativa de licenciatura en fonoaudiología. Bueno, y así van detectando los otros 2 que traían la mayor cantidad de aspirantes. O sea, son distintas formas de ver la información. Si volvemos a planilla, yo les quería mostrar que también esto se puede ver más grande, así ustedes lo pueden observar más. Y así, volvemos a la otra formato, a planilla. Planilla. Bien. Y aquí estamos viendo también la información. ¿Sí? Acá está, licenciatura en fonoaudiología con sus 25 alumnos. Bien. Otra información que podemos analizar, entonces, es los datos censales de los padres respecto a lo que es su situación laboral y su nivel de estudios. Entonces, vamos a pasar esta información, la sacamos, o sea, seguimos con este grupo de alumnos, pero lo pasamos a filtro para analizar la otra información, que es, vamos acá, máximo nivel de estudio de los padres. Aquí lo seleccionamos, y donde se ve entonces la información por ejemplo, hay 49 aspirantes que tienen padres que tienen la escuela primaria completa, 63 con el colegio secundario completo, bueno, y así toda la información que se maneja en esta variable. Y después, el otro ejemplo es la situación laboral de los padres. Aquí está, donde hay, 132 aspirantes que tienen padres que trabajó al menos 1 hora, 54 que no brindaron la información o no la conocen, 15 que no trabajó y no buscó trabajo, etc. Distintos casos. Bien, estos son ejemplos respecto al cubo de alumnos. Vamos a pasar ahora a hacer un par de ejemplos
del cubo de procedencia de aspirantes. Vamos a pasar ahora a hacer ejemplos del cubo de alumnos. Vamos a limpiar esta, bueno, no era necesario desde ahí, pero vamos a buscar el cubo de alumnos de Guaraní 3, que es lo que estamos estudiando hoy. Bien, entonces, el primer objetivo, la primera vista que vamos a armar es conocer la evolución de los alumnos, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, por propuesta, entonces vamos a buscar el año y la propuesta formativa. ¿Sí? Y le podemos agregar estas opciones que tiene Saiku, que es los mini gráficos, ¿sí? Para ver la evolución. La tenemos en datos y en un mini gráfico. Podemos utilizar este y también está este otro ejemplo para ver la evolución. Todas las vistas que ustedes realicen acá en Wiki, las pueden guardar en su disco, o sea, para que después las puedan volver a utilizar. Para eso tienen esta opción que se llama guardar consulta, que la seleccionan y bueno, navegan en los escritorios que tengan disponibles. Cuando llegan al escritorio que corresponde, le dan un nombre y simplemente seleccionan el botón Save o Guardar según cómo les aparezca a ustedes. Yo ahora le voy a dar Cancel. Así como estas vistas que ustedes graban las podrían reutilizar, ustedes también saben que tienen disponibles muchas vistas que entregamos con la versión del Wiki, y esas vistas las pueden usar tal cual las entregamos, o bien también las pueden copiar a sus discos, realizarles alguna modificación para ajustarlas más a la realidad de ustedes, y guardarlas para tenerlas disponibles en otro momento. Bien, otro ejemplo entonces con este cubo de alumnos ahora es analizar la situación de los propuestas formativas, planes, versiones, y detectar aquellos activos no vigentes que tienen pocos alumnos, ¿sí? Que tengan por lo menos menos de 10 alumnos, ¿no? Entonces también vamos a buscar, en ese caso, de que existan los datos de las personas. Entonces, vamos a analizarlo para el año 2017. Esta es otra forma de filtrar información de las dimensiones. Hoy usamos la lupa, ahora usamos esta forma. Seleccionamos el año 2017. Y entonces vamos a buscar ahora sí el plan, la propuesta ya la tenemos. ¿Sí? Vamos a poner todo juntito. Vamos a buscar el plan. ¿Sí? Perdón, no seleccioné la medida, ya me lo está avisando. You need to include por lo menos una medida. Vamos a buscar a los alumnos. Vamos a ordenar esto. Entonces ya seleccionamos, el plan no me lo tomó. Plan, la versión y su estado. ¿Sí? Entonces vamos a ordenar la cantidad de alumnos, ahora en forma ascendente, por la medida que estamos trabajando, que es alumnos. Y aquí vemos, fíjense, las 3, 4 primeras líneas que tienen 2, 3 aspirantes, nada más. Entonces nos vamos a quedar con esos. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con los planes activos no vigentes, por lo cual vamos a volver a seleccionar, y nos vamos a quedar nada más con los activos no vigentes. ¿Sí? Y bien, entonces acá ya tenemos, para este año académico, para estas propuestas formativas, para estos planes, versiones activos no vigentes, las cantidades de alumnos. Ahora lo que queremos conocer son los datos, o sea, quiénes son, en el caso de que tengamos que contactarse, ya dejar toda la información
a la vista. Entonces acá tenemos una dimensión que se llama, por un lado, persona, que tiene el apellido y el tipo de documento, y también van a encontrar una dimensión que se llama alumno, que lo que trae es el número de legajo del alumno y el número de inscripción. Vamos a utilizar lo que es el apellido. ¿Sí? Para que no me ejecute cada vez que selecciono una dimensión, voy a sacar la ejecución automática, y vamos a buscar el dato del email, y el dato de su teléfono en el caso de que no tenga email o no funcione. Entonces vamos a ampliar esta consulta para que vamos a ejecutar primero, porque había sacado toda la función automática. Y vamos a ampliar la consulta para que lo puedan ver. Entonces ahora sí tenemos para el año 2017 las propuestas formativas, plan, versión y estado, nombre y apellido del alumno, su número de documento, el email, el teléfono, bueno, y la cantidad, obviamente ahora 1. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Volvemos a editar la consulta. También decíamos que con el cubo de alumnos podíamos analizar, vamos a limpiar, podíamos analizar el rendimiento académico, ¿no? Por ejemplo, de los nuevos inscriptos en el año anterior, versus el total de sus actividades rendidas o el total de sus actividades aprobadas. Bien, vamos a ver el tema de su rendimiento académico para un año en particular. Vamos a sacar lo del plan, ¿sí? No lo vamos a usar. Tampoco los datos de la persona. La persona tampoco. ¿Sí? Y entonces vamos a usar el año, que lo vamos a utilizar para el año 2016. Entonces filtramos nuevamente el 2016. Sacamos el 2017, es una base de datos de prueba, por lo cual acá tenemos mejores datos. Bien, entonces, ¿qué decíamos? Que queríamos conocer el total de actividades rendidas para los reinscriptos, por lo cual vamos a cambiar la medida. Ahora vamos a pasar a los reinscriptos, y vamos a buscar el total. Hasta ahora no estamos ejecutando porque yo tengo bloqueado la ejecución automática, pero lo vamos a sacar para que vaya ejecutando. Entonces pusimos reinscriptos, el año, tenemos que buscar el total de actividades rendidas rango. Por ejemplo, total, por acá, total actividades rendidas, rango. Vamos acá arriba con el año. Entonces fíjense que tenemos para las propuestas formativas, que tenemos filtradas estas, porque tendríamos que dejar todas, pero bueno, vamos a sacar todas, porque en el ejemplo anterior las teníamos filtradas. Entonces para estas propuestas formativas, para el total para estos rangos de ninguna materia, bueno, en el caso de la primera propuesta no hay ningún caso, ningún alumno. Entre 1 y 5 materias, sí, 3 aspirantes rindieron, bueno, y así tienen todo el cuadro. ¿Sí? Esto lo vemos, ampliamos para que lo vean mejor. ¿Sí? Volvemos, editamos la consulta, y vamos a ver esto ahora en un gráfico, por ejemplo, un gráfico de torta. Invertimos los ejes, editamos consulta para que se vea más grande. Ahí está. Entonces, acá, ¿qué nos muestra? Por propuesta formativa,
el rango de cantidad total de actividades rendidas por rango para el año 2016. Entonces, arriba de todo nos muestra las descripciones de cada color. En naranja es entre 6 y 10 actividades, ¿sí? Entonces, en esta primera propuesta en diseño editorial, tenemos un 52% para el año 2016, entre 2 y 6 materias, y así para cada propuesta formativa nos dice el total de actividades rendidas por rango. Ustedes esta información la pueden ampliar, por ejemplo, ampliemos una de las tortas para que lo vean más grande. Es lo mismo, nada más que más grande. ¿Sí? Bien. Y ahora sí vamos a pasar al último, a ejemplos del último cubo, que es el de rendimiento académico. Para eso vamos a editar de vuelta. Y vamos a cambiar de cubo, que es el de rendimiento académico, de Guaraní 3, siempre. Entonces acá tenemos Q Guaraní 3 rendimiento. Nos pregunta si descartamos la anterior consulta, y decimos que sí. En este primer ejemplo, lo que queremos, el objetivo es analizar el rendimiento académico de los cursados para un año académico en particular, ¿no? Ver básicamente los reprobados por actividades. Entonces vamos a elegir la medida cursados, el año académico, queremos el 2016, por lo cual lo vamos a seleccionar con la lupa. ¿Sí? Entonces vamos a elegir una propuesta formativa en particular. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que esta propuesta formativa corresponde a la Facultad de Derecho y Humanidades, por lo cual vamos a seleccionar ya esa Facultad de Derecho, así vamos acotando la información, y ahora sí ingresamos la dimensión propuesta formativa. ¿Sí? Y acá está licenciatura en Sociología, entonces la seleccionamos. ¿Sí? Y vamos ahora sí a buscar las actividades. Entonces acá tenemos las actividades de esta propuesta formativa, la cantidad de alumnos que hay en cada actividad. Y bueno, vamos a ver cuál es la que tiene mayor, vamos a ordenar. Pero queremos saber el resultado de todo esto, ¿no? O sea, las actividades, pero ¿qué son? ¿Cómo rindieron? ¿Aprobaron? ¿Reprobaron? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es poner el año académico arriba con su resultado. El resultado lo buscamos. Aquí estamos. Bien. Nos vamos a quedar con, después descarto al vacío nulo, o si no también lo puedo sacar acá. ¿Sí? Excluyo estos dos valores. En vez de incluirlo, los excluyo. Bien. Otra forma de verlo es poner actividades resultado, todo aquí. Vamos a poner acá el año también y vamos a ordenar.
Ya lo hice, sí, quedó bien. Con los cambios no se modificó el orden. Vamos a ordenar de vuelta. Clear sort. Primero. Sort descending por cursados. Así nos queda bien ordenado. Bien. Entonces, esto se puede ver con un gráfico de tortas. El resultado, bien. Bien. Vamos a poner el resultado acá arriba, así lo vemos bien. Acá está. Esto es lo que quería. ¿Sí? Mostramos, ampliamos, para que vean los reprobados por las materias y analizar dónde está la mayor cantidad de reprobados. Vamos a verlo eso en un gráfico de torta. Ya lo tenemos, vamos a invertir los ejes. Y aquí tenemos, bueno, las descripciones, como les comentaba, aparecen arriba. El azul es el aprobado, el celeste es el no promovido, el naranja fuerte es el promovido, y los naranjas claritos son los reprobados. Entonces acá tenemos que la actividad 110 tiene un 37,4% de reprobados. Vamos a ver si hay otra torta que tenga esa cantidad de reprobados, que se acerque, o esta tiene un 33%, o sea que sigue siendo la materia 110, la actividad 110, la que tiene la mayor cantidad de reprobados, por lo cual nos vamos a quedar con ella para analizar un poquito la información referida a lo que son docentes y alumnos. ¿Sí? Vamos a pasar a detalle. Vamos a seleccionar la materia 110. Ahí estamos. Y vamos a agregar los datos de los docentes y de la comisión. Primero tenemos que detectar la comisión que tiene estas actividades, esta actividad en particular que seleccionamos. Así que la comisión está acá, la buscamos. Vamos a ponerla acá. Vamos a invertir los ejes, me olvidé de invertir. Porque para ver el gráfico lo habíamos invertido los ejes, así que vamos a poner la comisión acá abajo. Y veamos entonces, para los reprobados, pues la comisión que tiene la mayor cantidad de reprobados, fíjense que es la 3362 con 25, así que nos vamos a quedar con esa comisión, con ese dato de los reprobados. Bien, y vamos ahora sí a buscar datos relacionados a esta comisión, de sus docentes y cuáles son los aspirantes, los alumnos, mejor dicho, ya no son aspirantes, que estaban inscritos en esta comisión y que reprobaron. Así que vamos a acomodar un poco la información para poner a los datos de los docentes y de los alumnos. Hacer un poquito de lugar, digamos, en la consulta. ¿Sí? Actividad, comisión. Y entonces ahora vamos a buscar, por un lado, los datos de los docentes, que los tenemos acá. Entonces ya tenemos, para el resultado reprobado de esta propuesta formativa en particular, de esta materia en particular,
de esta comisión, la 3362, estos son los docentes que la dictan, con sus responsabilidades dentro de la comisión, y los alumnos que están inscritos, vamos a buscar, acá tenemos los datos de la persona, por si necesitamos contactarnos con ellos, ya tenemos la información de ellos. Bien, entonces acá vamos a ampliarlo. Entonces tenemos los datos de la comisión y los datos de los alumnos que están inscritos en ella. O sea, hay mucha información para analizar, ¿no? Muchas dimensiones, actas, datos de los alumnos, etc. El próximo ejemplo que vamos a hacer es, vamos a limpiar esta consulta, está relacionada a la medida finales. Vamos a trabajar con los finales. Entonces, seleccionamos los finales, queremos saber la cantidad de finales por actividad para un año académico en particular de una responsable académica en particular, una facultad. Entonces vamos a elegir el año académico 2017, seleccionamos con la lupa, ¿sí? Para la responsable académica, dijimos que queríamos seleccionar la Facultad de Derecho, así que la buscamos. Y ahora sí, vamos a buscar los datos de las actividades, porque queremos hacer una evaluación a nivel de actividad, obviamente. Así que buscamos, esto lo pasamos para arriba, año de responsabilidad, y vamos a buscar en las filas las actividades, su resultado, cómo fue, actividad, resultado. Queremos conocer bastante información de este resultado, así que vamos a buscar las notas, por ejemplo. ¿Sí? Y también podríamos buscar en qué condición se inscribieron estos alumnos a las mesas de examen, como libres o como... O sea, tener toda la información para realizar el análisis, ¿no? Para la actividad esta que se llama materia 110, de resultados aprobados, bueno, hubo alumnos que obtuvieron un 4 y estaban inscritos como libre y como regular. Bueno, había dos alumnos de libre y 2 alumnos de regular, y así, digamos, toda la información. El resultado se podría haber sacado opción de nulo, es una base de datos de prueba de que pueden hacer 2 cosas. Bien, esto respecto, es un análisis a nivel actividad respecto a las mesas de examen, y lo que se interesaba conocer era un poco por actividad los resultados, qué notas, en qué condiciones rendían. Otra cosa que se puede hacer es obtener un cuadro, que podemos analizar, un cuadro por actividad, cómo son sus resultados respecto a las condiciones. Así que vamos a pasar, vamos a dejar actividad, vamos a llevar a los filtros, o sea, no mostramos la información, pero sigue filtrando, el año lo mismo, ¿sí? Vamos a dejar actividad en las columnas, vamos a, condición y resultado, como no quiero la nota, voy a tener que sacar esta dimensión y volverla a poner para usar nada más que el nivel resultado, ¿sí? Vamos a excluir lo que es vacío nulo. Ok. Ampliamos para que vayan viendo cómo queda la consulta. Libre, aprobado y por materia. Pero esto lo queremos ver, lo que queremos ver es en un formato de gráfico.
Entonces vamos a buscar esta opción de gráficos. Volvemos. Y aquí vemos entonces la descripción arriba, como siempre. El azul oscuro son los libres que aprobaron, los libres que reprobaron es el celeste, el naranja oscuro es el regular, que aprobaron, y el más pálido, regular, reprobado. Ampliamos una de las tortas para que son tortas por actividades. Ampliamos una para que la puedan ver mejor. Entonces tenemos por actividad la medida finales, por resultado y condición, ¿no? Entonces el regular reprobado, habíamos dicho que tiene el 31,8%, el regular aprobado el 18,2%, bueno, y así con todas las opciones. Bueno, estos son pequeños ejemplos que hemos preparado para esta presentación. Vamos a volver acá. Vamos a volver a la presentación de PowerPoint, que aquí la veo. Ya pasamos por el sistema, así que otras de las, digamos, beneficios o funcionalidades que tiene el Wichi es que tiene la posibilidad de parcializar la información por unidad académica, o sea que pueden definir roles que solamente puedan ver la información de una unidad académica, ¿sí? Y a su vez pueden a su vez parcializar para que puedan ver la información solamente de un área de la unidad académica, o sea que una persona solamente puede ver, definir un rol solamente puede ver la información académica y no la de presupuesto, la de recursos humanos, etc. ¿Sí? Bueno, y acá están las distintas temáticas, ¿no? Ese es un gran beneficio que se pueda parcializar la información. Respecto a cuestiones de implementación, para aquellos que estén interesados, lo que debe hacerse es definirse un equipo de trabajo y que en lo posible esté una autoridad involucrada, que promuevan el proyecto internamente, definir los referentes, ¿no? Para la nota de solicitud, quién va a ser el responsable del proyecto, quién va a ser el referente técnico, el referente funcional. Este es un proyecto transversal, o sea, tiene una base de datos única, por lo cual tiene que haber un apoyo de las distintas áreas involucradas. Bueno, y definir todo el equipo técnico que va a dar soporte a esta implementación. Definir las estrategias de implementación, por qué áreas comenzar, si por la académica, si por la presupuestaria, si hablamos de todo lo que es el proyecto Wichi, si nos concentramos en lo que es Guaraní 3, bueno, también definir, una vez que se migran todos los datos, bueno, por qué área comenzar a realizar el testing, por ejemplo, de la información. ¿Quiénes son los usuarios? Definirlos, quiénes serán, las áreas de análisis de datos, dónde están, quiénes son, los procedimientos de autorización de usuarios para acceso al sistema, o sea, definir bien el circuito, o sea, dónde se deben solicitar el acceso, quiénes los van a aprobar, quiénes los van a implementar en el sistema. La periodicidad de carga de datos de Guaraní 3 a Wichi, por ejemplo, cuándo, en qué momento, después de cada periodo de inscripción a propuesta formativa, después de las mesas de examen, después de los cierres de actas de cursados, o cierres de actas de promoción, o cierres de actas de examen, periódicamente, una vez por semana, todos los días. Bueno, son temas a definir dentro de la institución. ¿Qué controles realizar luego de la carga de los datos? ¿Quiénes los van a realizar? Capacitación, realizar la capacitación interna a los usuarios de las distintas áreas. Bueno, y desde el SIU, los soportes que siempre tienen son, bueno, los foros, foro funcional, el foro técnico, la documentación, que está
la wiki. Él tiene el gestor de solicitudes para reportar nuevos pedidos de nueva funcionalidad, o algún reporte de algún error, o alguna consulta. Y por supuesto que siempre tienen disponibles todos los cursos a distancia, que prácticamente todos los meses están disponibles sobre Wiki. Y bueno, llegamos al momento de las consultas. Las pueden preguntar por chat o hablar. No sé si hay alguna pregunta. Ana. Sí, Rodrigo, te escuchamos. Buen día, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Ana? Les quería Muy consultar bien. con respecto a los datos vacíos o nulos que mostraron al comienzo, en una de las primeras pantallas de Saiku, con respecto, ¿cómo era que surge ese dato? ¿Es problema del sistema transaccional? Sí, por ejemplo, uno de los que veíamos, Mariano habla, Rodrigo. Uno de los que veíamos al inicio era, por ejemplo, de colegio secundario. Si el colegio secundario no está como dato obligatorio en guaraní, en este caso en guaraní 3, o si se migraron datos viejos que venían sin el colegio secundario, más allá de que lo que estábamos viendo era una base de demo, pero puede ocurrir que si ese dato no está cargado y no está como obligatorio en el sistema transaccional, nosotros, bueno, lo traemos y viene como vacío nulo. En ese tratamiento le damos en general a todos los sistemas de origen. Me refiero a si tengo un dato nulo en la parte de presupuesto, también me va a venir así. Si tengo en la parte académica, como en este caso, también sería así. Más o menos ese es el tratamiento que le damos a todos los datos que vienen vacío nulo del sistema transaccional. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Mariano. Sí, sí, porque a mí se me da ese caso. Y bueno, sería entonces cuestión de depuración del sistema transaccional. Sí, totalmente. Lo que hay que hacer ahí es ir un poco más en detalle. Bueno, ahí se vio la granularidad que tenemos acá. O sea, el nivel de detalle en el que llegamos en el Guaraní 3 es al nivel de persona y alumno. O sea, tenemos el legajo del alumno, con lo cual es bastante fácil de investigarlo, digamos. Si hacemos, como iba haciendo zoom, Ana, sobre ciertos datos, encontramos los vacíos nulos, y bueno, podemos ver quiénes son los alumnos que no tienen cargado el colegio secundario en ese caso. ¿Sí? Bien, perfecto, Mariano. Gracias. Bien. Abrazo y saludos, Ana. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Hola, buen día. Hola, Marcelo, buen día. Yo soy Marcelo Kuhn de la Universidad Nacional de Misiones, Secretaría General Académica. Respecto de lo que dijo recién el compañero, yo tengo entendido que cuando cerramos un acta de examen, por ejemplo, no te cierra el acta si hay un espacio vacío. O sea, que sí o sí tiene que tener un resultado la persona que se inscribió, por ejemplo, ausente en la mesa. Si esto es así, por favor, me confirman. Y otra cosa, cuando Ana estaba haciendo los cubos, no siempre es necesario que estén completas las columnas, porque en una parte cuando estaba armando los cubos, vi que estaba... Hola. Es posible hacer un cubo, un análisis de esa forma. Esa es mi consulta. Claro, sí, en las columnas, digamos, si usted no selecciona ninguna dimensión, va a tener la medida, y después en las filas agrega las dimensiones que necesite. Ajá, ok. Ok.
Bueno, muy amable, muchas gracias a los dos y bueno, a todos los participantes. Gracias, Marcelo. Sí, Mariano, hay una consulta en el chat, no sé si la querés leer y continuar por ahí. Sí, perdón. Buen día. ¿Cómo es la actualización de Guarani 3 a Wichi? Francisco está preguntando, ¿cómo es la actualización de Guarani 3 al Wichi? ¿Eso hay que planificarlo o puede hacerse diariamente? Bien. Ahí Ana había mostrado, bueno, hoy no fuimos a la parte técnica de cómo se hace esto, Ana lo mencionó en una de las diapos. Se mostró esa flechita que decía ETL. El ETL es parte de la versión de Wichi, es un ETL que se conecta a la base de datos de Guarani 3, donde en Wichi uno le define la instalación origen, o sea, la instalación de Guarani 3, define cuál es la base de datos Guarani 3, cuál es el usuario con el que se va a conectar, cuál es la IP del servidor donde se encuentra la base de datos de Guarani 3, y con ese TL y esos parámetros que se conectan directo a la base de datos Guarani 3, se importan los datos en Wichi. Esto es algo que se configura una vez, que requiere un trabajo técnico obviamente, pero se puede planificar, por ejemplo en el Chrome, para actualizarlo, según defina la universidad la actualización, la fecha de actualización. Se puede actualizar todos los días, no sé si es necesario, pero se puede actualizar, si no, bueno, la fecha de actualización la va a definir la universidad. Por ejemplo, los meses que hay mesas de exámenes o cuando se cierre el cuatrimestre. Pero, digamos, lo importante es que la herramienta, digamos, tiene esto incluido, o sea, el Wichi, la versión de Wichi tiene esto incluido, es algo que va con Wichi y que es algo que se puede, yo diría, automatizar, ¿sí? Se puede automatizar, o sea, requiere un trabajo técnico de configuración, de definir dónde están estos parámetros que decíamos, pero una vez que se hace eso, ya queda. No sé si contesté la pregunta, Francisco. Bien, a ver, tenemos otra pregunta. No sé si Ana estás leyendo. Lo que explicaste como procedimiento, me pregunta Pablo, como procedimiento es igual para Guaraní 2. No, en Guaraní tenemos justamente ahí la gran diferencia. En Guaraní 3 está mucho más automatizado y es como lo tenemos armado en el resto de los sistemas. En Guaraní 2, como la base de datos es Informix, ya existe una opción. Es como el procedimiento viejo. Ya existe una opción en Guaraní 2 donde el usuario final entra y exporta los datos, es decir, genera los TXT. Y por otro lado, sí va con Wichi, el ETL, para importar los datos de Guaraní 2. Ahí lo que permite Wichi, una gran ventaja, que como decía Ana, es una base de datos única, con lo cual lo que nos permite es bueno, importar, en el caso de Guaraní 2, que se instala por facultad, podríamos tener la importación de los datos de todas y cada una de las facultades. En Guaraní 3 lo natural es que Guaraní 3 se instale en una base de datos única, con lo cual, bueno, voy a poder importar los datos de todas las facultades. Bien. Esta pregunta es del Litoral. A ver, el Litoral. Te la leo. Dale, en nuestro caso habría que agregar a la propuesta académica el título araucano, porque muchas veces la propuesta tiene asignado más de un título y si se quiere saber qué pasa en cada título no te estaría dando cifras correctas. Sí, si mal no recuerdo, lo podríamos chequear, pero me parece que tenemos el título de araucano en el cubo de alumnos. De hecho, es una pregunta frecuente. Creo que sí. A ver si lo podés chequear, Ana, yo lo...
pero te diría que Vamos. está el título, ¿no? Lo puedo ver en Título la documentación. araucano, aquí lo tenemos, no lo usamos en las, lo tendríamos que haber utilizado por ahí, pero sí, Sí, tenemos sí, el título. lo estoy chequeando en la documentación, sí, lo tenemos como dimensión. El título araucano que corresponde al título que tiene la propuesta formativa a la cual fue inscrito el alumno el cual egresó. Bueno, egresó o el cual está inscrito. Así que ese dato lo tenemos en el cubo alumnos, ¿eh? Buen día, Sí, buen día. Vanessa de la UNE. Ah, hola Yo Vanessa. quiero hacer ¿qué tal? Buen día. Quiero hacer una consulta desde Guaraní. Yo no gestiono Wichi, sino un compañero. Nosotros tenemos una cuestión con una propuesta de tipo curso que gestiona la universidad, que son las actividades de idiomas, digamos, idiomas del Departamento de Idiomas Modernos. Las demás propuestas que gestiona la universidad se pueden ver en Wichi, pero esta propuesta que es de tipo curso, con un plan de estudios que administra cursos, no las podemos ver. O sea, se pueden ver en la base de datos del Wichi, pero no podemos ver los resultados de los alumnos, de las actividades que se hacen con los alumnos. Y queríamos saber por ahí cuál es el problema o qué nos falta hacer. Me habían dicho que por ahí podría ser el tema de las actas. Sí, recuerdo hasta la pregunta. Sí, tenemos que ver en detalle la base de datos de cómo están configurados esos cursos. La verdad que tendríamos que mirar en detalle eso y ver por qué no los está levantando. Pero en teoría estamos tomando los cursos también. Hay que ver cómo está ese dato en Guaraní 3. Ok, Bien. gracias. No, de nada, Vanessa. Bien, Hola, ¿qué tal? Sí, buen Juan. día. hola. Hola, Hola, buen día. ¿Me escuchan? dale vos primero. Perdón. Javier de la UNT, ¿qué tal? Buen día. Hola, Javier. Mi pregunta era más técnica que otra cosa. En cuanto a las versiones, ¿con qué compatibilidad tiene con Guaraní 3? O sea, nosotros ahora tenemos la versión 3.17. Cuando cambian a la versión 3.18, 3.19 posteriores, ¿Wichi también tiene que migrar de versión o cómo se maneja en esos casos, digamos? No, mirá, nosotros tratamos de mantener la compatibilidad. Lo que hacemos es, generalmente cuando están liberando versión, ya sea en este caso Guaraní 3, nosotros probamos LTL de LTL. La gran ventaja de cómo se maneja en Guaraní 3, digamos, de Guaraní 3 con Wichi, LTL de Wichi, es que si llegamos a tener algún problema de la actualización, simplemente nosotros con corregir el ETL liberamos un parche y lo corregimos. Pero bueno, Perfecto. previamente como procedimiento tenemos la idea de testear, digamos, cuando va a liberar un Guaraní 3, ellos nos mandan una base de datos de prueba y nosotros probamos la carga. Igualmente, de donde estamos tomando o sea, los datos que estamos tomando en Wichi, realmente la estructura de Guaraní 3 en general no cambia. Sí tuvimos cambios, me estoy acordando ahora, en el momento, por ejemplo, que cambiaron la historia de los datos censales, eso nos trajo un cambio, con lo cual tuvimos que cambiar el ETL. O sea, cambió la estructura de Guaraní 3 y tuvimos que cambiar el ETL para poder tomarlo en Wichi. Pero más o menos esa es la compatibilidad de versiones. No, o Tratamos sea que de en líneas generales no debería cambiar, digamos, Wichi. O sea, en líneas generales tendría que ser lo mismo, no importa la versión de Guaraní 3 que tenga. Exacto, exacto. En el caso de haber algún cambio que no me funciona algún cubo, no me funciona una de las, o No, directamente no me mira, muestra nada. si es de estructura, a ver, en el caso, supongamos que hay por error, hay un cambio de Guaraní 3 y nosotros, o sea, hay una versión nueva de Guaraní 3, liberan y cambió alguna de las tablas que nosotros utilizamos en el ETL, va a fallar seguramente, la importación. Ah, perfecto. Ok. Pero Bueno, la verdad que en general te diría que
no tenemos problema. Inclusive, si lo hay, es algo que nosotros apuntamos, bueno, a solucionar muy rápido. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Soy Juan Pablo, de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Ustedes saben que uso bastante el Wiki y siempre he tenido mucha complejidad en hacer sumatorias de columnas o de filas. No sé si es algo que estoy haciendo mal o que por ahí Saiku no está muy aceitado con respecto a ese tipo de casos, que sé que se puede. Sí, o sea, la funcionalidad está, no sé cuál, ¿no lo encontraste o...? No, mi problema es que cuando yo hago una sumatoria de algo, me mete muchas columnas vacías en el medio que no me sumarizan. Por eso, por ahí es una cuestión de estructura, de armado de la vista, o por ahí tengo algún problema en la funcionalidad del site. Sí, ¿qué versión de Psycho estás usando? ¿Te acordás? No, no te acuerdas. No, lo que instalé fue la 661. Sí, Ah, ok. No, porque lo que sí lo sabemos es que hay actualicé. algunos... Bueno, por ahí puedo. La versión de Saiku creo que la actualicé junto con el 661. Ah, bien. No, porque justamente, de hecho, es algo que nosotros tenemos, nosotros estamos con versión 661 de Wiki y 6.1 de Pentas, porque no es la última, justamente porque es la más estable que tenemos funcionando con Wiki. Y hay una versión de Saiku más nueva que tiene algunos problemas, que es una 3.15 creo, que tiene algunos problemas de cuando pones filas y columnas, sobre todo columnas, que no te lo muestra bien. Pero si no, Juan Pablo, lo que te diría es pasarnos el caso y tratamos de mirarlo en detalle. Pero digamos, la opción de suma está para sumar el gran total que aparece tanto en filas como en columnas. Claro, sí, lo he usado varias veces, a veces se ve bien, pero justo estaba esperando que Ana María diera un ejemplo para ver si yo estaba haciendo algo mal. Bueno, no hizo ningún ejemplo. No pasa nada, me fijo bien qué versiones tengo y le hago la consulta. Perfecto, perfecto, Juan. Bueno, gracias chicos. Tienes un abrazo. Un abrazo. Vanessa pregunta, ¿qué versión G3 utilizaron para los ejemplos de hoy? En realidad, creo que es una de las últimas, 3.16. Son datos de ejemplo, justamente lo que decíamos, son datos compatibles y datos de demo. Con lo cual, debería ser una 3.16. Bien, yo creo que estamos en horario. No sé si Sí. hay alguna pregunta, pero si no, vamos cerrando. Ana, ¿alguna otra cosa? No, bueno, acá tienen los links de la Bien. demo pública, el link de la documentación que tienen en la wiki, donde están explicadas, bueno, información general de wiki, objetivos, documentación por cada cubo, ejemplos, descripción de las dimensiones, de las medidas, bueno, y el mail del equipo, wiki@ciueduar. Ahí no Y se está eso, viendo la pantalla. Si la podés compartir de nuevo, Ana, así la gente puede ver esas direcciones. Está sin Gracias. compartir. Sí. ¿no se está viendo nada? Uy, me veo en un problema, entonces espera. Si no, la comparto yo, si no. A ver, ¿Querés que comparta, Ana? compartir, acá. Ahí sí se ve, ¿no? Corre el chat, por favor. Ahí está. Ok, ahí. Ahí se ve Bueno, perfecto. estos son los links que estaba comentando, el de la demo pública, Wiki.Eduar, la de la documentación, y la cuenta de email del equipo, wiki@ciueduar. Por si tienen que realizar alguna consulta que no corresponde, se ingrese por gestor de solicitudes o el foro. Y bueno, eso es todo
por hoy. Muchísimas gracias a todos. No sé, Mariano, Sí, muchas gracias. Ahí Vanessa preguntaba si esto va a quedar disponible. Sí, ya lo vamos a mandar. Esto queda todo grabado y vamos a mandarlo para que les quede disponible. Así es, así es. Así que bueno, ahí les queda la cuenta. Muchísimas gracias Cualquier a todos. consulta nos escriben. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.